Bienvenidos al módulo Conceptos Básicos. Mi nombre es Jessica Poveda, soy estudiante de sexto semestre de Trabajo Social y pertenezco al semillero Esperanza en Marcha. Para hablar de educación para la paz es necesario tener en cuenta ciertos conceptos que son vitales en el ejercicio de la misma, como por ejemplo lo son el conflicto, la violencia, la guerra y la paz. El conflicto es entendida como aquella situación de disputa o divergencia en que hay una contraposición de intereses, necesidades y o valores en pugna. El conflicto es entendido o asimilado con la violencia, pero este es un concepto que debe ser tomado no desde su parte negativa, como lo mencioné, sino desde su parte positiva, en el sentido en que éste busca transformar las realidades sociales a partir de la diferencia, pues se da en términos de relaciones sociales y humanas. Es innato el conflicto en este tipo de relaciones. Es por ello que el conflicto debe ser entendido por su parte positiva, reconociendo la diferencia, la comunicación asertiva y todo aquel manejo de situaciones y resolución de conflictos no violenta o pacífica. Es por ello también que se reconocen dos tipos de conflicto, el conflicto latente y el pseudoconflicto. En el conflicto latente es, por ejemplo, cuando una empresa explota a sus trabajadores y ésta tiene unos intereses particulares de beneficios económicos. Por su parte, el trabajador busca un salario digno y la empresa no reconoce o es indiferente ante este tipo de vulneración de derecho. El trabajador, por su parte, no reconoce la forma adecuada para manifestar dicha inconformidad y esto puede generar algún tipo de conflicto más adelante. El pseudoconflicto es cuando se entiende que dos actores están en pugna o en contraposición, pero no necesariamente tienen que tener intereses diferenciados, sino que pueden trabajar de una forma mancomunada. La violencia se entiende por su parte como la actitud o el comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona, la integridad física, psíquica o moral y los derechos y las libertades. Johan Galtung reconoce que existen tres tipos de violencia: la violencia estructural, cultural y directa. En la violencia estructural es un sistema social que conlleva un conjunto de desigualdades sociales, injusticias sociales y modelos económicos que contribuyen a unos modelos de patriarcado, de problemas de educación, salud, marginación y pobreza. En la violencia cultural tiene que ver con todo el conjunto de símbolos que justifican y legitiman este tipo de violencia estructural por medio de un tipo de lenguaje, de arte, de ciencia y de religión específica. La violencia directa es entendida, como lo dice Johan Galtung, es una violencia visible, dado que es una manifestación y agresión física directa. Es entonces que Johan Galtung reconoce que la violencia estructural y la cultural son no visibles o son naturalizadas en un medio social determinado. La guerra, por su parte, es entendida como la lucha armada o conflicto bélico entre dos o más naciones o bandos, que implica el rompimiento de un estado de paz que da paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas y que suele generar un elevado número de muertes. Según Clausewitz, la dimensión bélica de la guerra lo que busca es objetivizar al enemigo, darle cuerpo al enemigo y aniquilar
la ideología política a través del aniquilamiento físico. Es entonces que la guerra, fundamentada en la hostilidad a través de dos tipos de normas, como lo son el derecho a la guerra, entendida como la lucha por la legitimación propia y la deslegitimación del enemigo, y el desarrollo del comportamiento colectivo en la ejecución de la guerra, es entendido como un grupo al cual es amenazado y decide cohesionarse y generar un conjunto de identidades colectivas y comunes para hacer frente a este tipo de agresiones y enriquecer su fortalecimiento. La paz es entendida por Johann Galtung como la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad. Estas son la supervivencia, el bienestar, la identidad y la libertad. Estas negadas por algún tipo de violencia estructural, cultural o directa. La supervivencia, por su parte, es negada por la mortalidad, el bienestar negado por el sufrimiento, la identidad negada por la alienación y la libertad negada por la represión. Galtung, de igual forma, reconoce que hay dos tipos de paz. Por su parte, la paz negativa es la que se entiende como la ausencia de guerra, y la paz positiva es aquella que busca que la realización de la justicia en los diferentes niveles de las relaciones humanas. El fin es construir una armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, resolviendo los conflictos de forma no violenta y pacífica, haciendo uso de las relaciones humanas a partir de la empatía, la dignidad y las cadenas de afecto, reconociendo que hay que trabajar sobre la violencia estructural que desencadena, como lo recordaremos, en modelos económicos, desigualdad social e injusticia social. Es entonces que educar en y para el conflicto es necesario educar porque supone aprender y analizar a resolver los conflictos. Estos en las dimensiones microsociales, que son los espacios donde se desenvuelve el ser humano, y los macrosociales, en donde los espacios son de relaciones mucho más abiertas y hay unas estructuras que es necesario que haya un tipo de conflicto positivo para llegar a una transformación.